Jeremías capítulo 8, versículo 13, dice la palabra del Señor: ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. Tengamos un momento de oración. Padre, Señor y Dios, que estás en tu trono en las alturas, que gobiernas soberano en todo el universo, te adoramos como el único y verdadero Dios. Nos postramos en nuestros corazones delante de tu grandeza y majestad. Te suplicamos que sea sobre nosotros en gracia y en misericordia en esta mañana y a lo largo del día. Que tú vengas a enseñarnos tu buena palabra y nuestros corazones mansos y humildes reciban esta palabra, seamos por ella transformados, santificados, fortalecidos y animados para seguir firmes y adelante hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Lávanos y límpianos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, tu amado y santo Hijo, en quien suplicamos estas cosas. Amén. Amén. Cito este versículo de Jeremías 8:13 para hacer referencia a un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de él relatarle a los fariseos, a los líderes religiosos de sus días que se le oponían. Primero él fue, o antes de darle esas parábolas en las que les mostraba que ellos eran de los muchos que eran llamados. Ellos eran parte de los muchos que son llamados, pero que no atienden al llamado de Dios. La Biblia dice que él fue a una higuera buscando fruto y no lo halló, y maldijo la higuera, diciendo: nunca jamás nazca fruto de ti. Una maldición, y que hace referencia a este versículo que está en Jeremías. Ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. La pregunta es que el Señor, ¿por qué el Señor maldijo la higuera cuando la Biblia dice que no era tiempo de higos? ¿Por qué el Señor fue a buscar higos a una higuera cuando él sabía que no era tiempo de higos? Peor aún, ¿por qué maldijo la higuera? Lo que sucede, hermanos, es que nuestro Señor enseña no solo por lo que dice, sino Él también enseña por lo que hace. Sus acciones para nosotros son enseñanzas. Y lo que Él quería enseñarnos es que el pueblo de Israel, el pueblo al que se le hizo la promesa de un reino, vosotros pues me seréis un reino de reyes y sacerdotes, pero esa promesa fue desechada por ellos. El Señor sabía que no era tiempo de higos, entonces ¿por qué fue a buscar higos a una higuera que seguramente no tenía? El Señor quería dar una enseñanza, ese es el punto.
hay actos en la vida de nuestro Señor que nos parecen extraños, pero son para darnos una enseñanza. El Señor quería darnos una enseñanza, ¿y cuál es? Que aquellos que no den frutos recibirán la maldición de Dios. Aquellos que no den frutos recibirán la maldición de Dios. El reino de los cielos les será quitado, dijo el Señor. Y les será dado a gentes que den los frutos. Esas gentes son los pocos escogidos que menciona Cristo en Mateo 22. Muchos son llamados y pocos escogidos. Esos pocos escogidos, claro hermano, cuando decimos pocos escogidos, cuando se comparan con los perdidos. Si comparamos los hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios comparado con los perdidos, esos hombres y mujeres que serán salvos son pocos. Pero en sí mismo esos pocos son muchísimos. Apocalipsis 7, no hay que buscarlo, dice allí. Hablando de una multitud que nadie puede contar. De toda tribu, pueblo, nación y lengua. Esos son los salvos. Una multitud que nadie puede contar. Pero comparado con los perdidos, son los pocos escogidos. Así que el reino de los cielos les será quitado. Y el Señor le dio una parábola a ellos, que les enseñaba eso. Y ellos mismos dieron la interpretación de la parábola. Dice el Señor, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Dicen ellos, a esos miserables, ellos mismos respondieron. Quiero que usted oiga esto, porque cuando Cristo les da esa parábola de la viña, de la hacienda, entonces Él les dice, ¿qué hará el dueño de la viña cuando venga? Ellos respondieron y dieron la interpretación correcta. Escucha lo que dice aquí. Eso está en Mateo 21. Dice el versículo 40 de Mateo 21, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Esos labradores que maltrataron a los siervos del dueño de la viña, maltrataron a los siervos. Y esos siervos, hermano, lógicamente se refiere a los profetas, se refiere a los apóstoles, se refiere a los enviados del Señor para predicarle y se refiere a Cristo. Finalmente les envió su Hijo, diciendo, respetarán a mi Hijo. Pero ellos dijeron, no, este es el hijo del dueño. Matémosle y nos quedaremos con la hacienda. ¿Qué hará, dice el Señor? Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores? Y ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Dice Cristo, ¿ustedes no han leído en la Biblia? Ustedes son esos labradores malvados. Verso 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Cuál es esa nación? Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois
linaje escogido. ¿Y a quién se está refiriendo el Señor? ¿A los descendientes de Abraham? ¿Judíos? No. ¿A quién se refiere el Señor? A los hombres y mujeres, los pocos escogidos, que habla Mateo 22. Los pocos escogidos, esa será la nación, o esa es la nación. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa. La nación santa no es Israel. La nación santa es la iglesia, compuesta por judíos que creen, porque hay judíos convertidos. Lo hubo en los días de Pablo y los hay en el día de hoy. Judíos que siguen al Señor Jesucristo. Esa nación santa está compuesta por judíos que creen y gentiles que han creído en Cristo. Esa es Primera de Pedro 2:9. Ustedes son la nación santa, la nación que dan los frutos. ¿Cuáles frutos? Frutos de arrepentimiento. Han sido convencidos en su corazón de su pecado, de su maldad, de su dureza. Se han humillado delante del Señor. El reino de los cielos les será quitado a ellos, a quienes fue prometido, y les será dado a gente que den los frutos. Esas gente son los pocos escogidos que responden positivamente al Evangelio. Y para eso fueron escogidos. Para que respondan positivamente al Evangelio. Muchos son llamados. Esto es lo que la iglesia ha estado haciendo desde que Cristo ascendió a los cielos, llamando a los hombres. Es el deber de la iglesia, en todo tiempo, en todo lugar, proclamar a toda persona. Ese es el deber de la iglesia y el deber de cada hombre y mujer que pertenece a la iglesia. Proclamar a toda persona que hay provisión para sus necesidades espirituales. Sí, Dios en su bondad y en su misericordia ha hecho provisión para nuestra mayor necesidad, hermanos. Nuestra mayor necesidad no es de dinero, no es de comida, no es de ropa nueva. Nuestra mayor necesidad es en el alma. Nuestra mayor necesidad es espiritual. Y Dios ha hecho provisión. Cristo Jesús es la provisión de Dios para la salvación de los hombres. El versículo más famoso de la Biblia dice eso. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Oh, usted sabe. Juan 3:16. Ese es el más famoso, creo yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Amigo y hermano, hay una gran necesidad. La necesidad de ser salvo, dice la Biblia, para que no se pierda. Porque hay una perdición que está sobre todo hombre. Todo hombre y mujer, sobre él pesa el peligro
de la perdición, que no es otra cosa que ser lanzado al infierno por toda la eternidad, separado de la gloria de Dios, pagando eternamente por sus pecados, hombres y mujeres, niños y viejos. Por eso es que con toda urgencia nuestro Señor dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura se refiere a todos los hombres. Id, porque es urgente. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es eso? El llamado general. Que es necesario hacerlo. Y es lo que la iglesia ha estado haciendo por siglos, desde que Cristo ascendió al cielo. La iglesia ha estado haciendo ese llamado general. ¿Y qué importancia tiene el llamado general? Que Dios lo manda. Dios dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Palabra de Dios, palabra de Jesucristo. El que no creyere será condenado. El Evangelio es la invitación de Dios, es la invitación de Dios, es el llamado de Dios a la salvación. Por eso cuando Pedro predicó su primer sermón, o aquel famoso sermón que está en Hechos capítulo 2, cuando él concluye ese sermón, ¿qué es lo que Pedro está haciendo? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Un llamado general. Que es importante ese llamado. Pero allí en Hechos 2, cuando él concluye, le dijeron en el versículo 37, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 36 dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Se lo dijo personalmente. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos. Él resucitó y ascendió al cielo. Ellos están oyendo esa enseñanza, esa predicación, pero ellos son culpables de haber matado a ese que Dios resucitó. Al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso lo llenó de terror. Hermanos, ¿qué haremos? Pero no solamente ellos preguntaron ¿qué haremos? La Biblia dice, al oír esto, compungidos de corazón, entristecidos por lo que habían hecho. ¿Qué es eso? Eso es arrepentimiento. O por lo menos es la obra que Dios hace en el corazón del hombre pecador y culpable, que él comienza a entristecerse, a avergonzarse de lo que ha hecho. Tristeza, compungimiento. Al oír esto, compungidos o entristecidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron culpables. Fueron convencidos de
fueron convencidos de pecado. Y en esa condición dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice lo que hay que hacer. Arrepiéntanse, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Qué buena la condición a la que ellos habían llegado, pero no por sí mismos. No por sí mismos, hermanos y amigos. Llegaron a esa condición de compungimiento o de tristeza o de vergüenza también, se puede decir, avergonzado por lo que habían hecho o entristecido por lo que habían hecho. Esa condición de compungimiento no viene del hombre, viene de Dios. Dios obra en el corazón duro y por su poder lo ablanda. Muchos son llamados y pocos escogidos. Los pocos escogidos son aquellos en los que Dios opera en el corazón ese compungimiento, esa tristeza, esa vergüenza por el pecado. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Si hay fe en Cristo, hay salvación. Lo contrario también es cierto. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Si no hay fe en Jesucristo, no hay salvación. Lo que hay es perdición. Algo está claro aquí. Y es que a pesar de que este mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es la provisión de Dios para el mundo, Juan 3:16, a pesar de eso, los hombres no lo reciben, no lo creen. Isaías 52. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Y no porque el mensaje sea confuso, no porque el mensaje sea ambiguo, el mensaje es claro. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso está claro en la Biblia y está claro entre nosotros por la experiencia. Dios ha hecho provisión para el mundo. Dios ha mandado a su Hijo, pero los hombres no lo reciben, no lo creen. A pesar de que Dios llama, a pesar de que es Dios quien llama por medio de sus siervos. En la antigüedad, al pueblo, los profetas eran esos siervos de Dios que llamaban al pueblo. Pero los profetas lo que podían hacer era hacer el llamado general. Porque nosotros los hombres no podemos hacer más nada. Los hombres no podemos hacer más nada que llamar a los pecadores a que vengan a Cristo. Eso es el llamado general. Pero Dios manda que se haga. Ir por todo el mundo y predicar. Los apóstoles lo que hicieron fue llamar a los hombres con ese llamado general. Porque no hay nadie, ya sea profeta, apóstol, pastor, evangelista, misionero, no hay nadie que haga y pueda hacer el llamado eficaz. Solo Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso lo dice Juan. Eso lo dice Juan en su evangelio. He aquí viene la hora. Cristo hablando. He aquí viene la hora. Y ahora es, dice Cristo.
en este preciso momento, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿Y a qué muertos se refiere Cristo? A los muertos que andan caminando por ahí. No a los que están en la tumba. Bueno, eso también van a oír la voz de Cristo un día. Pero eso está en el futuro. Cristo está hablando de algo que acontece en el presente. Los muertos espirituales, dice Cristo, oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan vivirán. Esos son los pocos escogidos. Muchos son llamados con el llamamiento general que hace la iglesia, que hacen los pastores, que hacen los predicadores. Muchos son llamados. De hecho, todos los que están aquí hoy están siendo llamados. Pero no responden. ¿Por qué no responden? Porque el corazón de ellos es como una piedra. Duro, no le entra nada. ¿Por qué no responden? Porque son sordos, no oyen la voz de Cristo. Me están oyendo a mí. Para eso sí tienen oído, porque las palabras le está dando en el tímpano y ellos la están oyendo. Yo no sé si están interesados, pero la están oyendo. No oyen. Es necesario que el dedo de Cristo penetre en su oído y Cristo diga, ábrete, entonces oirán. Porque esto es lo que el Señor hace, para que oigamos. Su poder omnipotente desata el oído. Y entonces recibimos la palabra de Cristo. Entonces, como Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero por qué? Porque Él nos abre el oído. Dice en uno de los salmos, el Señor me ha dado oído de discípulo. Es decir, uno que está atento. Para eso, hermanos, necesitamos que Jesucristo, en su gracia, en su poder omnipotente, desate el oído espiritual. Ese es el llamado eficaz. Ese es el llamado de propósito. Como dijimos la semana pasada, la voluntad de mandamiento puede ser quebrantada. Pero la voluntad de propósito es inquebrantable. Lo que Dios se propone hacer, lo hace. Y Dios se ha propuesto salvar a muchos hombres y mujeres, que en sí mismo, comparado con los perdidos, son pocos. Pocos son los que la hallan, pocos son los que entran, dice la Biblia. Considérese como la Biblia lo considera, dichoso y bienaventurado si usted ya entró. Cristo lo hizo entrar. ¿Dónde está el problema? El llamamiento general es rechazado. Y ya hemos dado muchas razones por las cuales el llamamiento general es rechazado. Por la dureza del corazón del hombre, por su sordera espiritual, por su mortandad espiritual. ¿Cómo puede el muerto arrepentirse? ¿Cómo puede el muerto creer en el Evangelio? No, es necesario que haya una obra poderosa en el corazón del hombre. ¿Dónde está el problema? No en el mensaje claro. No en los mensajeros, si son fieles.
a lo que Cristo dice que prediquen y que enseñen, si son fieles, si no tuercen la palabra de Dios, si no la falsifican para agradar el oído de los demás. Y hay muchos en eso, hermanos, hay mucha gente en eso, falsificando la palabra de Dios. Hay que ser fieles al mensaje, aunque sea incómodo cuando se predica, y especialmente cuando se predica del pecado del hombre, aunque sea incómodo, hay que ser fiel al mensaje. Entonces, si esos mensajeros son fieles, el problema no está en ellos, sino en los oyentes, que oyen pesadamente, desinteresadamente. Bueno, ahí está la parábola de las bodas, de la cena de bodas. Todo está preparado, dice el Señor, pero los que fueron invitados, formalmente invitados, no vinieron. El pueblo de Israel estaba formalmente invitado a esa boda, pero no quisieron. No solamente ellos, sino todos nosotros. Unos dijeron, yo me casé y ya tú sabes, yo no puedo. Yo compré una viña y tengo que ir a probarla. Compró un terreno, pero las bodas siempre son de noche. Pero él quiere ir a ver el terreno. El Señor lo que está diciendo, hermano, es que hay muchas excusas incoherentes, excusas que no tienen validez. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dice Cristo, Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Esos son los pocos escogidos para que crean. Cuando el Señor concluye esa parábola de las bodas, dice, ve por los caminos y tráeme a todo lo que tú encuentres, tráelo y fuérzalo a que entren. Porque si no es así, no entran. No, que el Señor no fuerza a nadie. Si no lo fuerza, no entran. Él tiene que forzar la dureza, tiene que vencer la dureza. Él tiene que vencer la incredulidad de nuestros corazones. Y lo bueno es que después que están adentro, dicen, gracias Señor por forzarme a entrar. Después que están adentro de la boda, dicen, gloria a Dios que me forzó a entrar, porque si no, no entraba. Hermano, en la salvación de los perdidos, lo que se manifiesta es la omnipotencia de Dios. No crea que Dios llama y cruza los brazos esperando a que el pecador venga. Si Él se queda esperando, nunca vienen. Él tiene que traerlo. Lo dice Jesucristo. Si el Padre no lo trae, no vienen. Ustedes los fariseos son los muchos que son llamados, pero no creísteis. Los publicanos y las rameras son de los pocos escogidos que están entrando. Los pocos escogidos son llamados en el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, 28 y 30, lo leo rápidamente, porque el tiempo me está acusando. Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El propósito de Dios es inquebrantable, se ha de cumplir. ¿Por qué vienen?
porque son llamados conforme a su propósito. Y el propósito de Dios no hay quien lo cambie. Dios dice, vendrán. ¿Por qué vendrán? Porque yo los traeré. Por eso vendrán. Dice el verso 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Pero este llamado no es el llamado general. Este llamado es el llamado eficaz. Ese es el llamado especial de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? No por medio de un sueño. Me soñé que el Señor me llamó. Dios no lo hace así. ¿Cómo es que Dios llama? Con ese llamamiento eficaz, con ese llamamiento irresistible. ¿Cómo es que Dios llama? Usando el llamado general de la predicación. Mientras se predica la palabra de una manera misteriosa, pero poderosa, Dios opera en los corazones. Tenemos que decir que no en todos los corazones. Esa es la realidad. Pablo lo dijo. Los que estaban conmigo oyeron la voz, como yo también la oí, pero ellos no la entendieron. Yo sí la entendí. Oh, porque Pablo tenía un coeficiente intelectual más grande que los otros. No. ¿Usted ha oído la voz de Cristo por medio de la predicación? ¿Usted la ha oído, la ha entendido? No es porque usted es más inteligente. La Biblia dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. A Él sea la gloria. ¿Tú has entendido la voz de Cristo? A Él sea la gloria, porque Él mismo que te llamó, te dio el entendimiento. Para que oiga esa voz y la entienda, Cristo me está llamando. Y no es que necesariamente tú digas eso, sino que esa voz tiene el poder de ablandar tu corazón. Esa voz tiene el poder de levantarte y que vengas a Él. Por eso cuando Él dice, sígueme, tú no puedes hacer otra cosa sino que seguirle. Porque su voz es poderosa. Hermano, estamos hablando de lo que Jesucristo, el Señor, hace con los muertos espirituales. ¿Sabe lo que Él hace? Los resucita. Por eso es que nosotros le damos gloria, honra y alabanza a su nombre. No es como muchos dicen, es que yo siempre he tenido inclinación espiritual. Falso. Tú tendrás alguna curiosidad, alguna inclinación por esas cosas. Lo que ha pasado contigo y conmigo es que Jesucristo te levantó de entre los muertos. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y una vez que ese muerto se para de su mortandad, entonces da los frutos. ¿Cuáles frutos? Me arrepiento. Creo en el Señor Jesucristo. Su voz es poderosa. Su voz es poderosa, hermano. Esa misma voz que nos levanta es la misma voz que crea en nosotros un corazón de carne. Un corazón sensible a la voz del Señor Jesucristo. Por eso es que la salvación es por gracia. Pura gracia. No es que Dios hace 50% y nosotros el otro 50%. Él hace 100%. Nosotros respondemos a su obra. Hermano, la Biblia dice que somos criatura suya. Dice, sí, yo creo eso, que somos criatura. Yo me refiero espiritualmente. Que así como nos creó físicamente, Él también por su gracia nos crea, nos hace otra vez
espiritualmente. La Biblia dice en las epístolas, somos criatura suya, hechos por Él. Somos creyentes porque Él nos hizo creyente. Somos llamados, o mejor dicho, la Biblia enseña, el llamado de Dios es por gracia. Este llamado eficaz, me refiero al llamado eficaz, poderoso, que levanta al muerto de su mortandad espiritual, le da vida para que responda. Porque ahora que estamos vivos es que respondemos, hermano. Ahora que estamos vivos es que podemos arrepentirnos. No una vez, sino continuamente cuando pecamos, hasta que Él venga. Eso no es que yo me arrepentí en el 2015 y ahora vive en pecado. Arrepiéntete otra vez. El llamado de Dios es por gracia. Este llamado no es basado en méritos personales, sino en su gracia libre y soberana. Yo voy a leer el último versículo por causa del tiempo, pero este versículo dice lo siguiente: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, ese llamamiento especial, eficaz y poderoso. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no está llamando a los famosos políticos del mundo, no a los inteligentes de este mundo, a los que tienen un coeficiente, mire, que usted no le da ni por los tobillos. Pero Dios no los está llamando a ellos. No a los poderosos, no a los sabios. Dios ha escogido lo vil, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios llama a los que no son nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce a ti? ¿Qué fama tienes tú? Y Dios te llamó. A mí no me conoce nadie. En mi casa quizá. No me conoce nadie. Yo no soy famoso. Pero me conoce Dios. El presidente de Estados Unidos no sabe ni quién soy, ni si yo existo. Pero Dios sí sabe que yo existo. Dios me conoce. Y eso es lo que importa. ¿Qué dice la Biblia? El que se ha de gloriar, que se gloríe ¿en qué? En que me conoce a mí, dice el Señor. Tú te vas a sentir contento y alegre. Alégrate de que conoce a Jesucristo. Hermano, no es basado en mérito, es basado, este llamado soberano, poderoso, es basado en su gracia libre y soberana. Dice la Biblia, aquí termino. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por obra suya, hermano. Por eso es que cuando usted viene a este lugar, solo debe entrar dándole gracias a Dios. Por lo que es. ¿Qué es lo que usted es? Creyente en Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Oremos. Señor, nuestros corazones se ensanchan de alegría, de gozo y de alabanzas a tu nombre, por esta obra poderosa, por este llamado eficaz. Muchas gracias por lo que has hecho con nosotros. Ayúdanos ahora a mostrar esos frutos, fruto de arrepentimiento, fruto de santidad,
fruto de alabanzas a tu nombre. Oh Padre, aviva tu iglesia. Levántanos, danos ánimo, danos entusiasmo en tus santos caminos. Glorifícate en medio nuestro en esta mañana y en esta tarde. La gloria sea a tu nombre y al Señor Jesucristo. Amén.